Listo, Me Ángela. dicen cuando está lista para la grabación. Ya, ¿Listo? sí, ¿Ya está lista? sí. Ok. Entonces, vamos a iniciar. Si dando ingreso. Bueno, bienvenidos a esta CDA. Este es un momento para que miremos. Yo quiero que lo hagamos de una manera pausada, de tal manera que asimilemos bien cómo se pueden trabajar los materiales de los libros de entretextos. Me gustaría que si alguno de ustedes en el momento en que yo estoy exponiendo tiene alguna duda y quiere activar su micrófono, lo puede hacer. Como yo voy a estar compartiendo pantalla, entonces habrá momentos donde no veré manito levantadas, no hay problema, puede activar su micrófono, interrumpir y hacer la pregunta o la intervención que quieran hacer. ¿Les parece bien? Muy bien, Ángela. Ok. Entonces, vamos a iniciar. Bueno, quiero dividir este espacio en dos momentos. El primer momento es que voy a explicar mejor dicho, en tres momentos. El primero voy a explicar cómo se aborda en los libros de PRES, cómo trabajarlos, cómo motivar a los docentes a trabajarlos. Luego voy a hacer una modelación de una situación problema que se llama la aventura del tesoro del grado tercero. Y finalmente voy a explicar la matriz que permite involucrar los diferentes aprendizajes con los DBA, con las competencias y con las metas de aprendizaje en cada uno de los grados, desde primero hasta quinto, y cómo motivar a los docentes a que desde un principio hagan esa priorización de aprendizajes utilizando los libros de PRES. Comencemos entonces, vamos a necesitar como mucha disposición y yo voy a usar material concreto, les voy a dar ideas cómo hacerlo también en las instituciones, entonces vamos a estar muy dispuestos, una compañerita nos va a hacer el favor de grabar y después lo subimos al canal. Entonces comencemos con cómo se abordan los textos de PRES, cómo se trabaja en el aula de clase desde los textos de PRES. Esta presentación la hice yo en mi colegio para los padres de familia y les sugiero a ustedes que también la hagan a los padres de familia porque a veces ellos empiezan a reclamar, ay, la educación tradicional, ¿cierto? Porque mi niño no está en tal tema, porque no está en tal tema, y cuando usted les muestra, ellos se motivan y dicen, ay, yo quiero que mi hija aprenda así. Entonces, ¿qué buscamos desde el PTA? Lo que buscamos es apoyar los procesos de los docentes para lograr una transformación educativa en las áreas de matemáticas y lenguaje desde transición hasta 11. En matemáticas lo hacemos a través de las situaciones problema porque ellas permiten un aprendizaje significativo y comprensivo de las matemáticas. Esas situaciones problema van a permitir que nosotros podamos abordar las matemáticas en contextos, de tal manera que se pueda facilitar el acercamiento personal de las matemáticas, que no sea un aprendizaje aislado de lo que los niños y las niñas viven, sino que sea un aprendizaje basado en situaciones reales. Estos textos de PRES vienen adaptados a los requerimientos y lineamientos curriculares, a las competencias, los DBA y, como les dije, los lineamientos curriculares y las mallas curriculares. Es decir, que si un docente quiere trabajar los textos tranquilamente, está articulado con todos los requerimientos que nos hace el Ministerio de Educación Nacional. Cada uno de los textos está dividido en 5 situaciones problema. Los textos de matemáticas de PRES están desde primero hasta quinto de primaria y vienen divididos en 5 situaciones problema. Estas 5 situaciones problemas dan cuenta de todos los aprendizajes que el estudiante debe adquirir y las competencias en el grado en que está. Es decir, que si un maestro quiere adoptar los libros y quiere trabajarlo, tranquilamente se puede, o sea, no se va a salir de la planeación, no se va a salir de los requerimientos y va a encontrar que sus estudiantes
van a tener un aprendizaje basado en competencias y que además les va a gustar las matemáticas. La manera como se trabaja en clase es a través de 4 etapas. Se hace una primera etapa, que es una etapa de comprensión, que ahí en esa etapa de comprensión se hace la presentación del contexto, la presentación de la situación problema y se busca que el estudiante pueda construir un esquema. Además de lo que el libro nos propone, yo les sugiero a mis maestros, a los que acompaño, que en esta etapa de comprensión se busque que el estudiante trate de solucionar la situación problema. Y que la solucione hasta donde alcance, hasta donde le dé, hasta donde llegue. Y que se guarde un registro de esa evidencia de aprendizaje que el estudiante demuestra. Es decir, por ejemplo, en el grado primero aparece la primera situación como los insectos, ¿cierto? Entonces, a veces el estudiante dibuja el insecto y se busca que el estudiante lo haga en clase, porque si lo lleva para la casa, a veces es el papá, la mamá, los tíos, los familiares los que intervienen, y entonces no nos damos cuenta de los aprendizajes de los niños, de los avances. Entonces, la idea es que el estudiante aborde lo que sea capaz de hacer de la situación problema, y que el maestro pueda ubicar en un mural del aula de clase esas evidencias marcadas con el nombre de cada niño, porque esto le va a servir al niño más adelante para identificar cómo empezó su aprendizaje y qué avance logró tener. Porque la etapa final es la etapa de reflexión, donde el estudiante puede hacer una autoevaluación metacognitiva, donde él tenga una toma de conciencia de los avances de sus aprendizajes y a través de esta él pueda dar cuenta de su proceso y pueda hacer una autoevaluación realmente consciente. Entonces luego vendría una segunda etapa que la llamamos etapa de descontextualización. Esta etapa también es llamada centros de aprendizaje, y en esta etapa lo que se hace es abordar todos los conceptos, todos los aprendizajes que el estudiante requiere para poder dar cuenta de esa situación problema que le abordamos en la etapa de comprensión. Y luego vendría la etapa de resolución de la situación problema, que esta etapa la hace el estudiante de manera individual, y finalmente una etapa de reflexión donde puede tener ese proceso de metacognición, de retomar esos aprendizajes, puede ir al mural donde está expuesto ese primer ejercicio que resolvió y puede mirar ese último y lograr evidenciar sus avances. Entonces voy a explicar paso a paso cada una de las etapas. ¿Qué se hace en la etapa de comprensión? En la etapa de comprensión, el docente le lee a los estudiantes la situación problema. Estas situaciones problemas son muy bonitas. Yo sugiero que el docente haga unas diapositivas, las escriba como si fuera un cuento, las lea como si fuera un cuento, porque sabemos que en matemáticas, en primaria, se trabaja la competencia comunicativa aún desde las matemáticas, entonces que el estudiante, el docente motive al estudiante a ser ese lector que detrás de la lectura puede mirar más allá de los datos, que puede también tener una lectura crítica, ¿cierto? Entonces, y que sea una lectura además agradable. Entonces, ahorita les muestro pues como esta situación problema, la aventura del tesoro, yo la recreé con imágenes, entonces también yo motivo a mis docentes y en la planeación les doy ideas de cómo hacer pues esa situación problema como si fuera un juego. Entonces, tener la situación problema, después de leer la situación problema, se indagan saberes previos de los estudiantes, por ejemplo, se pregunta si tienen algún vocabulario que desconocen,
y se empieza a realimentar ese vocabulario, se da cuenta del contexto, por ejemplo, en qué se está desarrollando la situación problema, si es en el mar, si es en el campo, si es en el estadio, si es en el aula de clase, ¿cierto? Porque por lo general es como una historia, es como un cuento, es como algo que los mismos niños los atrae y les motiva. Esa lectura que se haga en voz alta, que se haga con acento, que se haga motivada y que cada niña pueda, bueno, me perdonan que acaban de encontrar en algunos aspectos términos femeninos, porque la institución en que yo trabajo es femenina, entonces a veces hago el cambio, otras veces se me olvida. Entonces, que las niñas y los niños puedan determinar esas tareas, que salga de ellos mismos. Recordemos que desde el programa PTA se busca que los estudiantes logren esa metacognición, es decir, que ellos mismos sean capaces de establecer sus propios avances, pero a la vez de establecer sus propios planes, de establecer qué es lo que me están pidiendo. Entonces, ellos establecerían esas tareas y ese plan de acción, es decir, ¿qué me piden? Eso es lo primero que vamos a ir indagando con los niños, ¿qué me piden? Y después de qué me piden, ¿cómo lo puedo hacer? Cómo yo llego, qué plan establezco para llegar a esa solución. Entonces, que el niño vaya viendo que para el docente es más importante el proceso, cómo llega, que el mismo resultado. Después de esa etapa, bueno, en esa etapa de comprensión se busca que el estudiante termine con un esquema. Ahorita vamos a ver cuál sería ese esquema. ¿Listo? Luego entraríamos a esa segunda etapa, que es la etapa de contextualización de la situación problema. Dejamos a un lado la situación problema. Recuerden que una de mis propuestas es que el niño le soluciona la situación problema hasta donde sea capaz. Es decir, si el niño es capaz de resolver una parte, a mí me parece súper importante que lo haga. Les cuento que yo he tenido la experiencia de modelar en el 2021, el año pasado, de modelar a través de, como estaban en alternancia, entonces cuando las niñas estaban en casa, yo le modelaba con la profe y hice Jamboard, y entonces trabajamos en Jamboard la situación problema, y les cuento que habían grupos que solucionaban la situación problema casi que perfecta. Habían algunas falencias, pero ahorita de pronto las vamos a ir identificando cuáles sean, pero que en el proceso de esta segunda etapa de los centros de aprendizaje ellas van corrigiendo esas falencias. Lo bonito de esta etapa de descontextualización es que se trabajan. Los centros, por lo general, son 4 o 5 centros. Esto más o menos se da en un periodo de 1 o 2 meses de clase. Y se trabaja con material manipulativo, se hacen una serie de actividades en contextos, las actividades son muy lúdicas y son como con esa meta de llevarle ejercicios que le den elementos al estudiante para resolver la situación problema correctamente al final, ¿cierto? Entonces, el objetivo es que esos centros se hagan pues como, porque hay docentes y por eso yo les invito tutores que cuando nosotros hagamos esos acompañamientos seamos muy observadores de cómo abordan los textos los docentes, porque muchos de ellos hacen un mal uso del texto, de estos de PRES, ejemplo. En tal página hay una suma y entonces eso abran tal página y hagan esa suma, no tiene sentido. Porque ese es solamente un centro y a veces esa suma es un ejercicio ya, porque ustedes saben que en matemáticas hacemos la modelación, la solución de problemas, la ejercitación, y entonces esa suma es una ejercitación. Entonces muchas veces se hace una subutilización del texto y eso no es lo que queremos. Bueno. Luego de ver todos los centros, de los niños haber resuelto todos los centros bien, esos centros se hacen en equipos, algunos ejercicios individuales, algunos con ayuda del docente, pero procurar que sea mucho desde el trabajo de los mismos niños. Luego se hace la etapa de resolución de la situación problema.
Recordemos que ya lo habíamos resuelto inicialmente, que tenemos un mural donde están expuestos esos ejercicios y que ahí no se le va, en ese momento, en esa etapa de comprensión, en esa etapa inicial donde ellos resuelven, a ningún niño se le va a decir lo hizo bueno, lo hizo malo, se le va a valorar, es que trabajó. Pero finalmente cuando resuelvan esta situación problema, ya cada niño va a presentar su propuesta individual y ellos van a lograr retomar lo que tenían en el mural con lo que tienen ahora y van a lograr evidenciar sus avances, porque en esta propuesta ellos van a involucrar los conceptos aprendidos en los centros que hicieron en la etapa anterior, en la etapa de los diferentes centros de aprendizaje, y luego harían una apuesta en común. Esta solución individual también se expone en mural y la idea es que ellos puedan compararla una con la otra y ver sus avances para poder hacer la siguiente etapa, que es la etapa de reflexión. En esta etapa de reflexión, el estudiante realiza una autoevaluación metacognitiva. ¿Qué quiere decir de eso? El estudiante lo que hace es revisar y mirar sus avances, es decir, ay, mira, es que al principio yo pensaba que eran tantas bolsas amarillas y mentiras que eran más o eran menos, o que eran tantas rojas y mentiras que eran más o menos, ¿cierto? Entonces el estudiante va a lograr avanzar y va a poder decir, ve, yo avancé, o otro también podrá decir, uy, no, me la tiré porque la verdad, mire todo el tiempo que tuve, todas las oportunidades que me dieron, todas las evidencias de aprendizaje que pude presentar y no quise hacer nada. Luego, entonces vamos a hacer el ejemplo, ¿les parece? Que empecemos el ejemplo ya. Claro, sí, señora, perfecto. Bueno, hasta donde voy es como se aborda el texto, así se debe abordar el texto en una aula de clase. El docente realizar la etapa de comprensión, después de la etapa de comprensión el docente, bueno, yo les dije que en esa etapa de comprensión se buscaba que el docente llegara a un esquema que ahorita se los voy a mostrar, si se me olvida me dice, me recuerda. Si el estudiante no logra llegar a ese esquema, la idea es que a medida que él vaya avanzando en las situaciones problemas, imagínense que un niño desde que empieza, o una niña desde que empieza en primero hasta quinto, el docente trabaja con base en esto. El niño cuando está en el grado segundo o tercero ya es capaz de hacer el esquema rápido. Entonces es un proceso pues, que se va logrando con el tiempo. Entonces veamos este ejemplo, listo, dice así. Vamos a suponer, y si ustedes me permiten, me autorizan, yo voy a hacer el papel de docente y ustedes que fuesen mis alumnos. ¿Podemos hacerlo? Claro, profe. Ok, entonces voy a suponer que están en el grado tercero y vamos a resolver la situación problema de la aventura del tesoro. En esta situación problema, niños, ustedes están invitados a participar en una aventura en la cual tienen una responsabilidad. ¿Saben cuál es? Van a transportar un tesoro que contiene monedas de oro. La tarea consiste en determinar el número exacto de bolsas de cada color que deberían ser solicitadas al posturero para el transporte de las monedas de oro. Las monedas que sobren, luego de ser guardadas en la bolsa, serán el pago del posturero. Así aparece en el libro. Pero yo sugiero, ahora me quito el papel de profe de ustedes y voy a volver al papel de la que estoy haciendo esta tarea como tutora, y es que les sugiero que no lleven esta situación problema así, sino que la convirtamos de la siguiente manera. Miren cómo la tengo acá. Que en forma de cuento, con figuras y todo eso. Queridas aventureras, recuerden que me perdonan los hombres, que mi colegio es femenino, entonces por eso lo hago así. Queridas aventureras, preparen su canoa para una misión importante que se les confiará. Con el fin de evitar a los piratas y contrabandistas, ustedes utilizarán su canoa para descender por un río secreto, con el fin de transportar un tesoro con monedas de oro.
Cada aventurero será responsable de transportar 732 monedas de oro dentro de bolsas. Vamos a parar aquí. Voy a ir desde la página de atrás y les voy a preguntar en cada pedacito que leo qué me piden. Solo me van a decir qué me piden, no cómo se hace, sino qué me piden. Queridas aventureras, preparen su canoa para una misión importante que se les confiará. ¿Qué me están pidiendo acá? Preparar la canoa. Muy bien, eso es lo que me piden, preparar la canoa. Vamos para la segunda que ya leímos también. Con el fin de evitar a los piratas y contrabandistas, ustedes utilizarán su canoa para descender por un río secreto, con el fin de transportar un tesoro con monedas de oro. Cada aventurera será responsable de transportar 732 monedas de oro dentro de las bolsas. ¿Qué me piden? Transportar 732 monedas de oro, profe. Muy bien. Ok. Descender por el río. Muy bien. ¿Qué más me piden? Bueno, realmente eso es lo que me piden. Después, aquí vamos a mirar si hay condiciones. ¿Habrán condiciones en esta lectura? Condiciones no. Solamente. Hasta el momento no, solo son bolsas. Ninguna condición, volvamos a leer. Deben utilizar la canoa para descender por el río. ¿Debemos qué? Utilizar la canoa. Muy bien, esa es una condición. ¿Habrá otra? Evitar piratas y contrabandistas. Esa es otra condición. ¿Qué más? Dentro de las bolsas. Que las monedas van en bolsas. Muy bien, ya. Entonces, mire qué bien, eso es lo que tenemos que lograr con los niños. Y aquí estamos trabajando la comunicación, que es una de las competencias que tenemos que trabajar en matemáticas. Y también estamos trabajando la etapa de comprensión. Listo, sigamos. Para facilitar el transporte de este famoso tesoro, las bolsas que contienen las monedas de oro serán depositadas dentro de un baúl que debe ir amarrado al fondo de su canoa. ¿Qué me están pidiendo? Las bolsas. Hay que para poderlo transportar necesita diferentes bolsas. Y también necesita un baúl que va a ir amarrado al fondo de la canoa. Muy bien. Entonces ahí había una condición, es que el baúl esté amarrado al fondo de la canoa. Muy bien, sigamos. Preparación para esta importante misión. Cada aventurero debe marcar su baúl con su nombre en letras de oro. Se utilizan para aceptar a alguien, agregar a alguien. Se utilizan 5 monedas de oro para escribir cada letra de su nombre sobre el baúl. Estás autorizado para tomar las monedas de oro del tesoro para escribir tu nombre en el baúl. ¿Quién me dice quién me pide? Marcar el baúl. Marcar el baúl. ¿Cómo me piden que marque el baúl? Cada una de mis letras del nombre vale 5 monedas de oro. Eso, me dicen que lo marque. ¿Cómo me piden? Me dicen que lo marque con mi nombre, ¿cierto? Ahora sí, ¿cuáles son las condiciones? Que cada letra cuesta 5 monedas. Muy bien, vamos bien hasta ahí. Vamos bien hasta ahí. Listo, hagamos un ejercicio. ¿Quién de aquí quiere decir, yo quiero marcar el baúl? A ver. Yo. ¿Quién dijo yo? Ana María. Ana María, súper. Entonces, pero yo solamente voy a poner Ana para que me queden más monedas. ¡Ay, súper, Ana! ¡Qué bien! Entonces, a ver, diga, vamos a la voz de 3, vamos a decir varios. ¿Cuánto le costaría marcar ese baúl a Ana? 1, 2 y 3. 15. 15.
Perfecto, muy bien. 15. ¿Por qué 15? Porque el nombre de Ana tiene 3 letras. Ana. A-N-A. Tiene 3 letras. Y si cada una vale 5, 5, 10, 15. ¿Vamos bien? Sí. Ok, sigamos. A continuación, deberás pedirle al costurero elaborar bolsas de color amarillo y rojo para colocar allí monedas de oro que debes transportar. Antes de partir, deberás acomodar las monedas de oro en bolsas amarillas y rojas. Cada bolsa roja deberá tener 10 monedas de oro. Cada bolsa amarilla deberá tener 100 monedas de oro. Bueno, ¿qué me piden? Las 2 bolsas, Sí, una amarilla y otra roja. muy bien. Y que en la bolsa amarilla solamente debemos colocar de a 10 monedas. ¿En la amarilla? Sí. Pues, o sea, En la amarilla van 100 monedas. perdón, sí. En la amarilla 100 monedas Sí. y en la roja 10. Muy bien, exacto. Entonces ella me dio la respuesta de las 2 cosas. Recuerden que una pregunta es, ¿qué me piden? Si yo solamente le preguntara, ¿qué me piden? ¿Qué me piden? Separar las monedas. Elaborar las bolsas de color amarillo y rojo. Pedirle al costurero que elabore las bolsas. Eso, que no me están pidiendo ni elaborar las bolsas, sino pedirle al costurero que elabore las bolsas, ¿cierto? Bueno, y que me está, y hay algunas condiciones. Y hay otra cosa que me piden, que alguien lo dijo por ahí. Una es decirle al costurero que me haga las bolsas. ¿Y qué otra cosa me pide? Acomodar las monedas según. Acomodar las monedas. Muy bien, me piden esas 2 cosas. Ahora sí, condiciones. Condiciones de las bolsas que le voy a pedir al costurero. ¿Cuáles son? El color Muy bien. Cualquier color, profe. amarillo rojo. Muy bien, solamente me están diciendo que le pida bolsas de color amarillo y bolsas de color rojo. Hasta aquí vamos bien, mis profes. Sí. Sí, súper. Bueno, y en la otra condición me dice que las acomode. Y ya en esa acomodación me da la condición abajo. Y ya una profe dijo que en las bolsas rojas deben ir 10 monedas y en las bolsas amarillas deben ir 100. Hasta ahí vamos bien. Sí, profe. Ángela, yo aquí tengo una duda. Cuéntame. Qué pena la bulla, pero es que estoy en pleno centro de estar dando en la institución. Yo hasta ahora no sé cuántas monedas tengo y como de pronto mi nombre es un poquito más largo que el de Ana, pues puedo tener menos monedas que Ana porque invertí más monedas para marcar mi baúl. Pero hasta ahora no tengo idea de cuántas monedas tengo, ¿cierto? Porque me perdí en una parte del ejercicio. Acuérdate que por allá leímos, eso está excelente esa pregunta. Acuérdate que por allá leímos, y por acá yo lo tengo anotadito, que leímos que ¿quién se acuerda cuántas monedas? Bueno, se las pasé. Cada aventurero tenía 732 monedas. Eso lo leí. Y Ah, lo que tiene que hacer es gastarse la platica en marcar el baúl. Usted necesita 20 porque usted se llama Lina. Entonces le quedarían 702. No. Tiene 712. Muy bien. ¿Saben algo que me gusta de este material de Press? Que todas las respuestas no son iguales. Es decir, Ana necesita 15 monedas, porque Ana dice, es que yo quiero marcar el nombre solamente con mi primer nombre, y el baúl con mi primer nombre, para gastar menos monedas, ¿cierto? Entonces eso me gusta, porque eso que hace, eso ayuda a que el estudiante hasta ni se vuelva pastelero, porque sabe que mi respuesta puede ser diferente a la del otro, y a la del otro, y a la del otro. ¿Me hago entender?
Claro que sí. Sí, sí. Bueno, Porque igual no van a ser respuestas iguales, todos exacto. Y sí, que puede que tenga correcto. que haya, por ejemplo, Lina, que tenga un Luis, tiene los mismos números de letras, entonces, pero el mismo que yo no, entonces mi respuesta va a ser igual, entonces es verdad, no es tanto el resultado, sino el proceso. Ahí se da cuenta uno. Entonces a mí me gusta mucho eso de los libros de Prezi, así los niños aprenden que cada uno es diferente, que cada uno puede tener respuestas diferentes y válidas, entonces eso me parece tan maravilloso. Bueno, continuemos. Entonces, en la situación problema, ya se me presentó a mí, fue una situación problema con este computador, no me quiere dejar mostrar ya, no me quiere dejar regresar a la pantalla de cámara. Profe. Se nos cayó el internet. No sé qué pasó. Ah, bueno, pero ya. No me quiere dejar. Estoy bregando a admitir a un compañero que se llama Wilmar Pineda y no me lo deja para poder regresar a la pantalla de cámara. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda? ¿Estoy siendo clara? ¿Voy muy rápido? No, súper bien. Muchas gracias. Ok, sigamos. Entonces, acá qué pena con usted, yo creo que me va a tocar salirme porque no me quiere dejar. No me quiere dejar compartir la pantalla. O dejo de presentar. Ángela, deja de presentar y vuelves y lo presentas de nuevo. Sí, voy a hacer eso, a ver. Es que se me tildó, no me quiere aceptar ninguna función. Vamos a ver si ya. Aquí. No me quiere. Me va a tocar colgar la llamada.
Miguel, pon huevitos comunitarios. Mira la hora que es.